Muy buen día, bienvenidos a este nuevo webinar, el cual se titula Consejos de Nutrición en tiempos de estar en casa. El día de hoy nos acompaña una gran ponente, que es la licenciada en Dietética y Nutrición, Georgina Gómez Martínez. Antes de dar la palabra a la licenciada, voy a leer un poco de la reseña de Georgina. Georgina es licenciada en Dietética y Nutrición, obtuvo su título en la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, es maestra en educación por la Universidad Panamericana. Actualmente trabaja en Unilever en el área de desarrollo e investigación. Su experiencia profesional la ha desempeñado en la capacitación en orientación alimentaria para diversos mercados, incluyendo diversos medios de comunicación. Su desempeño en el área de la docencia incluye ser profesora en diferentes universidades, en las licenciaturas de nutrición y gastronomía en la Ciudad de México. Sin nada más, por el momento, damos la palabra a la licenciada Georgina. Adelante, Georgina. Gracias, Luis. Bueno, pues yo estoy muy emocionada de ver que ya hay un montón conectados y vamos a ir viendo temas interesantes, incluso algunas ideas que pueden ser erróneas, y para comenzar es importante visualizar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Yo estoy segura que todos los que están conectados saben que comer frutas y verduras es saludable, es decir, eso ya lo sabemos. Entonces, la intención de esta conversación es darles consejos prácticos que puedan llevar a cabo, porque esa es justo la intención de cualquier recomendación, es que se lleve a cabo, porque pues la teoría todos lo sabemos y la clave es llevarlo a la práctica. Entonces van a ser consejos bien prácticos para estar mejor alimentados estos días que tenemos que estar en casa todos. Entonces, vamos a comenzar primero con una cosa que estoy segura que ya todo el mundo sabe, que tiene que ver con variar la alimentación. Y específicamente con variar la alimentación nos referimos, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, específicamente en estos días que estamos en casa, tenemos que sí planificar. Creo que tenemos más tiempo y entonces yo recomiendo que ustedes hagan una lista de platillos, ¿no? ¿Qué platillos vienen bien al desayuno? ¿Qué platillos para la comida? ¿Y qué platillos en la cena? Y ahora que estamos en casa y que posiblemente no tengamos muchos ingredientes, validar cuáles podemos intercambiar. Por ejemplo, en el caso de si tengo una preparación que lleva alguna verdura, por ejemplo, unas calabazas, pero resulta que no tengo calabazas, yo puedo sustituirlo por otra verdura que pudiera ser interesante que fuera del mismo color, porque en el caso de los vegetales o las verduras, dependiendo los colores, son mucho de los nutrimentos que nos aportan. En la columna de en medio vemos que dice que incluyamos más vegetales y entonces que incluyamos más verduras específicamente. Y lo primero que quiero decir es que la papa y el elote no son verduras, porque de pronto a veces podemos creer que la papa, que es un tubérculo, y que sus características de los nutrimentos que nos aportan se parece más a un arroz o a una pasta por su contenido en carbohidratos y no a una verdura. Lo mismo para el elote. El elote no es una verdura. ¿Por qué? Pues porque sus características nutrimentales pues es maíz, se asemeja más al grupo de los cereales, donde metemos a todos los derivados del maíz, del trigo, del arroz, de la avena. Entonces es importante primero recordar que la papa y el elote no nos van a contar como verduras. Después, en estas épocas que estamos limitados para salir, una alternativa son las verduras congeladas o las verduras deshidratadas. Estoy segura que muchos de ustedes conocen el proceso de blanqueado. ¿Cómo se blanquea una verdura? Una verdura la sometemos, la ponemos en agua a hervir durante cortito tiempo, unos 2-3 minutos dependiendo de la verdura, y luego cortamos la cocción llevándola a un recipiente con agua con hielos.
Este proceso se llama blanqueado y es lo que llevan a cabo las verduras congeladas y de hecho permiten conservar sus nutrimentos, justamente porque como vieron, la cantidad de tiempo que yo las sometí a cocimiento fue poca, entonces las verduras congeladas también son una alternativa, lo mismo que las deshidratadas y que en estos momentos que no podemos tener quizás muchos alimentos frescos también son una alternativa. Y abajo puse que incluyan más verdes. ¿Y por qué más verdes? Todas las hojas, podemos pensar en lechuga, espinaca, sé que están escuchándome de otros países, pero no se ubicarán las verdolagas, los berros, todas las verduras de hoja son de las que menos calorías dan y de las que más fibra aportan. Entonces, me parece que es un buen consejo que ustedes en los planes que ustedes definan, si están trabajando haciendo comida para entregar a domicilio, que podría ser interesante que incluyan vegetales de colores verdes que van a ayudar a bajarle, digamos, ayudar a darle volumen, a bajarle el contenido de calorías porque tienen poquitas calorías y a incrementar el consumo de fibra, por ejemplo, de sus comensales o para nosotros mismos. Y la última columna, algunos tips de cocina que digo, la verdura con cáscara siempre es mejor porque la cáscara nos aporta fibra, claro, las que se puedan, y cruda o poco cocida. Y eso es importante saber porque cuando yo sobrecocino una verdura, cuando yo como un brócoli ya se deshace en la boca, esas verduras han perdido muchas de sus propiedades. Entonces, una recomendación es consumirlas idealmente crudas, pero si no son crudas, si las vamos a someter a cocción, que que sea poco cocida y que sean crujientes. Aquí, ahí les puse, dice que sean crujientes porque cuando las sentimos crujientes, pues han tenido un bajo tiempo de cocción. Y puse al vapor es ideal. ¿Por qué al vapor es ideal? Porque si yo utilizo una olla con mucha agua y pongo ahí mis vegetales y luego no utilizo el agua, muchas de las vitaminas son solubles en el agua y se pierden. Entonces, al vapor es ideal porque tenemos muy poquitito contenido de agua, lo cual es bueno. Puse las hojas verdes mejor frescas porque sí, la verdad es que el tema de congelar unas hojas es más difícil porque tienen gran cantidad de agua y eso lo dificulta. Entonces, las hojas verdes, dar prioridad si hoy tenemos que salir o alguien nos va a llevar algunos vegetales, pues sería darle prioridad a las verdes. Y la fruta, puse ahí que la podemos incluir en la cena. La fruta también es un grupo de alimentos que nos aporta fibra y que tiene diversos colores y que pueden ser una alternativa para incluirlas en la cena. Si vemos en la siguiente presentación, vamos a ver que con 3 comidas es suficiente. Muchas veces se ha hablado que si tenemos que hacer 3 comidas principales o 2 colaciones, y entonces idealmente es suficiente con que hagamos 3 comidas. Y si las colaciones las podemos llevar a cabo, sin duda, a mí me funcionan porque me ayudan un poco a regular mi apetito para el siguiente tiempo comida, pero no son esenciales. Con que hagamos 3 tiempos, que sería el desayuno, la comida y la cena. Y por eso en la primera columna vemos que hay que establecer horas para comer. Ahora que estamos tanto tiempo en casa, aún que estamos tanto tiempo en casa, hay que establecer horarios. También, por ejemplo, en la parte de los restaurantes, los hoteles, de pronto es complicado tener horarios, pero no hay nada que no se pueda hacer. Hoy tenemos el celular, que podemos tener alarmas para que nos recuerde a qué hora es nuestro desayuno, nuestra comida y nuestra cena, ¿no? Bueno, ahí dice, bueno, si estamos en familia, mejor aún. La columna de en medio habla sobre utilizar recetas nuevas y yo creo que este es uno de los momentos que nos pueden ayudar a probar nuevos ingredientes. Hoy hay un montón de productos y de alternativas de ingredientes que posiblemente no nos atrevemos a comer y que este es un buen momento para buscar una receta y prepararlas. Un buen ejemplo podría ser la sardina, por ejemplo. La sardina es un enlatado, que bueno, hay sardina, pero la que viene en lata,
La sardina es un pescado que tiene muchos beneficios nutrimentales y que solamente de pronto comemos sardina cuando vamos de camping. Y me parece que podemos hoy visualizar que otras alternativas con otros nuevos ingredientes y combinaciones podemos incluir, por ejemplo, a las sardinas en una pasta, por ejemplo. Otro de los alimentos que debemos incrementar su consumo son las leguminosas, estos granos que nos dan proteína vegetal, como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las habas, que de pronto a veces solo las utilizamos en sopas o en consomés, y hoy tenemos que atrevernos a mezclarlas, por ejemplo, con los guisados. Podemos hacer una tinga de pollo, que es cebolla con pollo deshebrado, y a esa mezcla le podemos meter lentejas, por ejemplo. Entonces, creo que esta es una buena oportunidad para probar ingredientes nuevos y además que sean valiosos nutrimentalmente hablando. Hoy les he hablado de las sardinas, de las leguminosas, por ejemplo. Y en la tercera columna también está una oportunidad de congelar. Si hemos comprado mucho alimento, especialmente los frescos, y pues con el tiempo se maduran, podemos hacer las preparaciones, algunas de ellos en guisados, en sopas, y congelarlas. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva, otro consejo que yo les voy a dar es que tiene que ver con el desayuno. El desayuno es importante que sea un desayuno completo, porque algunas veces creemos que desayunar un café con un pan o solo una fruta es un buen desayuno. Y el título que ustedes ven ahí dice que un desayuno completo te ayuda a mantener tu apetito, controlado tu apetito en el transcurso de la mañana. ¿Y cómo se logra un desayuno ideal? Y ahora les voy a contar cómo. Decía la diapositiva anterior que tiene que incluir 3 grupos de alimentos. El primer grupo que está ahí, que ustedes ven, son los granos enteros o cereales que yo les hablaba, que son los derivados del maíz, del trigo, de la avena. Y entonces ahí yo puse algunos ejemplos como la avena en hojuelas, como el amaranto tostado. Para México toca una tortilla de maíz, pero quizás para Sudamérica podría ser una arepa. Los cereales de caja que tengan un alto contenido de fibra pueden ser una alternativa. Por ejemplo, me gustan mucho los tubérculos como la papa, el camote o la yuca, que son tubérculos que tienen una buena cantidad de carbohidratos y que justamente entran en este grupo como dentro de los cereales. Podemos incluir papa con cáscara, de manera que la papa, si le dejamos la cáscara, tenemos un poquito más de contenido de fibra, un pan integral, y hay un montón de alternativas de granos enteros. Entonces, un desayuno completo debe incluir el primer grupo que ya vimos, es granos enteros. Y luego les doy una herramienta que es el método del plato. Imagínense que ustedes tienen un plato, cualquiera que sea, y lo van a dividir en 4. 2, o sea, la mitad del plato debe ser para verduras, por eso está ahí en media, la mitad del plato debe ser de verduras. Una cuarta parte de ese plato debe ir de los cereales que ya les conté, y la otra cuarta parte debe ir de proteínas. Y es importante que vayan, para tener un desayuno completo, los 3 grupos de alimentos. Entonces, verduras, granos enteros y proteínas. Y estoy segura que alguien se estará preguntando, oye Gina, ¿y la fruta? Claro que la fruta también la podemos incluir en el desayuno. Podríamos incluso poner una porción de fruta, que sería un cuarto del plato, y la otra media de verdura, el otro cuarto de verdura. Pero la clave es que en cada tiempo de comida, desayuno, comida y cena, ustedes incluyan más verduras. Primero para ustedes mismos y también para sus preparaciones. Lo cual incluso también podría ayudar en términos de costo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las proteínas, porque todo el mundo sabe ya un poco sobre las verduras. Hablé en la diapositiva anterior, ya hablé de los granos, y las proteínas no nos deben faltar en el desayuno.
tenemos dos orígenes, ¿no? Las proteínas de origen animal, donde podemos incluir carnes, huevos o lácteos. En el caso de los lácteos, una alternativa que yo les recomiendo es buscar estos lácteos que tienen más proteína y que tengan un menor contenido de grasa, por ejemplo. Y en el caso del origen vegetal, estamos hablando de las leguminosas, como los frijoles, las lentejas, las habas o los garbanzos. Y otro grupo de alimentos que también aporta proteínas son las semillas oleaginosas, que, digamos, se obtiene a partir de esas semillas aceites. Y estoy hablando de las nueces, los almendras, los pistaches, los cacahuates, y estoy segura que en sus ciudades ha de haber un montón de más semillas. Entonces, vamos a poner, aquí les pongo algunos ejemplos de cosas que pueden ustedes combinar y que puede estar rico, porque la clave es que el desayuno esté rico, pero que incluyas a estos tres grupos que ya les hablé. Ahí puse, para el caso de México, una alternativa que sean unas quesadillas de inicio, una tortilla de maíz que corresponde a un grano entero. Luego le pueden poner a esa tortilla de maíz frijoles, por supuesto queso si quieren, pero es una muy buena combinación hacer la tortilla con el frijol y el queso, un quesito que se derrita, y luego que lo acompañen con pico de gallo. Para nosotros en México un pico de gallo es una preparación con jitomate, cebolla, por ejemplo, podemos ponerle un poquito de limón, un poquito de algún sazonador o un poquito de orégano, de pimienta, y podemos comer nuestras quesadillas de frijoles con un topping de pico de gallo. Y eso cumplió mi propuesta, porque tienes los granos en la tortilla, tiene los frijoles y el queso como proteínas y tiene las verduras que no deben faltar. Otro ejemplo que les doy es un omelette o tortilla, que pueden llamarle así en otros países. Un omelette es base huevo, y aquí yo les puse una propuesta de un omelette base huevo con papa y una hoja verde como pueden ser las espinacas. Y en un omelette tan simple podemos encontrar los tres grupos. Tenemos el huevo como la proteína animal, tenemos la papa, que está del lado de los granos enteros, y tenemos las espinacas en una buena proporción, por supuesto, en esta tortilla. Y puse ahí un pan con hummus, que es una preparación con garbanzo y champiñones, pero si pienso para Sudamérica podríamos hacer una arepa, que sería nuestro cereal, con huevo, y ese huevo lo podemos hacer con champiñones o lo podemos hacer con jitomate, y que se parece un poco al omelette, y ya tenemos una combinación ideal para el desayuno. Pero entonces acá el consejo es que recuerden estos tres grupos. Claro, adicionales pueden incluir café, pueden incluir té, y adicional pueden incluir fruta, idealmente completa. La fruta hay que comerla a mordidas para obtener su fibra con cáscara. Adicional pueden agregarlo. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver unos consejos ya más específicamente en el tema de atrevernos a usar nuevos ingredientes. Y entonces aquí yo les hablo de algo que se llama los alimentos del futuro. En la siguiente diapositiva vamos a ver que hace aproximadamente un año se hizo un dossier, un documento, donde se evaluaron en todo el mundo algunos alimentos que son buenos para nosotros porque tienen un buen valor nutrimental, pero que también tienen bajo impacto ambiental. Y aquí pues yo voy a tratar algunos para que vean por qué esta lista de estos alimentos, que hay un montón, en esta lista de este documento que les cuento salieron 50 alimentos, pero muchos de esos alimentos no están disponibles en América, y estos que vemos sí están disponibles en el continente americano. Y por ejemplo, les quiero contar específicamente donde tenemos la columna de vegetales, están los nopales. ¿Por qué los nopales son un alimento del futuro? Estoy segura que todo mundo en su casa tiene un cactus. Yo tengo un cactus y la verdad es que ha crecido bastante bien y vive, porque en realidad no le tengo que poner muy a menudo agua. Es decir, todos los cactus tienen no necesitan estar regados
mucho de agua y por otro lado pueden soportar altas temperaturas. Entonces, comer nopales, los nopales para nosotros en México es un ingrediente básico de muchos platillos. Los nopales son un buen ejemplo de un alimento del futuro. Primero, porque tiene un alto valor nutricional y aquí les quiero contar sobre la baba del nopal. Cuando ustedes ponen a cocer nopales, sale una especie de gel o de baba. Ese gel o baba corresponde a un tipo de fibra que le llamamos tipo de fibra soluble y que tiene efectos benéficos para el cuerpo. Entonces, la recomendación primero es que el nopal, cuando lo cocinemos, no le tiremos la baba, por favor. Me parece que asados los nopales pueden conservar más su fibra, pero si yo los voy a hacer en un guisado, pues que ahí lo echen, tanto el nopal junto con su fibra. Y por otro lado, el nopal es bueno para el planeta porque, como yo les digo, es un vegetal que requiere poca cantidad de agua y por lo cual el agua hay que cuidarlo, hay que cuidar el agua del planeta y que puede ser cultivado en altas temperaturas. Ese es un buen ejemplo de un alimento del futuro. De esa lista les quiero contar, bueno, vamos hacia la siguiente lista, por ejemplo, los frijoles. ¿Por qué los frijoles son un alimento del futuro? Primero, porque los frijoles que están en la columna de las leguminosas nos dan fibra. ¿Saben ustedes que el grupo de alimentos que más fibra aporta a la alimentación son las leguminosas, frijoles, lentejas, habas, garbanzos? Y la fibra tiene efectos benéficos para un montón de beneficios en mi cuerpo, ¿no? Desde reducir el riesgo de estreñimiento, por ejemplo. Entonces, los frijoles, además, los frijoles y todas esas leguminosas nos dan proteínas de origen vegetal, lo cual es bueno porque puede ayudarnos a consumir más proteína vegetal. Y, por ejemplo, en México, como se cultivan los frijoles, cuando tenemos un cultivo de maíz, el frijol crece como una enredadera y se soporta del maíz. Entonces, es un alimento del futuro también que tiene bajo impacto ambiental. ¿Por qué razón? Porque cuando yo lo siembro junto con el maíz, estoy aprovechando un mismo espacio de terreno, pero tengo un mayor rendimiento porque tengo maíz y tengo frijol. Ese también podría ser una razón de que las leguminosas son alimentos del futuro. Luego tengo al camote o la jícama, que pertenecen a los tubérculos, que como les digo antes, una de las alternativas, ¿por qué son estos 50 alimentos del futuro? Porque debemos incrementar la variedad de vegetales. ¿Saben ustedes que el 50% de las calorías que comemos los seres humanos provienen tan solo de 3 alimentos? Y eso no es bueno para el planeta y no es bueno para nosotros. La idea y la clave es incrementar la variedad y por eso los tubérculos me gustan mucho como alternativa hacia otros cereales. Y por último tengo ahí dentro de los cereales algunos como el amaranto. El amaranto es un alimento origen en México que tiene unos beneficios muy interesantes, el contenido de proteína, por ejemplo la quinoa, que conocen más quien me esté escuchando en Sudamérica, pero la quinoa es uno de los cereales que más proteína vegetal tiene. Entonces, estos son algunos ejemplos. Abajo vienen unas nueces y semillas como la linaza, como el ajonjolí también, que nos dan grasa saludable, grasa que debemos incrementar el consumo, que también me da fibra, por ejemplo. Entonces, en esta diapositiva lo que quiero hacer énfasis para los que son expertos en cocina o para los que se cocinan para sí mismos, es atreverse a ampliar la variedad de vegetales exclusivamente, sí, mucho sobre estos grupos. Si yo consumo, por ejemplo, en el caso de vegetales, muchos, no sé, ejotes, calabaza, pues que tratemos de incluir otros alimentos. Por ejemplo, no les hablé de la flor de calabaza. La flor de calabaza me gusta muchísimo
La flor es de un color naranja intenso y su color naranja intenso nos habla de su contenido de betacarotenos y precursores de la vitamina A. Pero ¿por qué la flor de calabaza es un alimento del futuro? Es un buen ejemplo. Pues la flor de calabaza es la flor de la calabaza. Entonces, nuevamente es el mismo ejemplo. Cuando yo siembro calabaza y al comerme la flor, estoy aprovechando, estoy, digamos, incrementando la obtención de ciertos alimentos en un mismo cantidad de terreno, lo cual es bueno porque esa cantidad de terreno utilicé agua, utilicé ciertos fertilizantes, pero es un alimento del futuro. ¿Por qué razón? Porque aproveché el cultivo de la calabaza y ahora también me como la flor de calabaza. Entonces, esto es para inspirarlos, para que vean nuevos ingredientes y tengan algunos nuevos platillos. Y la siguiente diapositiva es ya justamente a medida de conclusión, específicamente, sin duda, que para nosotros es muy importante que disfruten el alimento. El disfrute del alimento también forma parte de una adecuada nutrición y por supuesto que para nosotros, además de estar preocupado por el tema de qué cocinar, queremos apoyarte en esta pasión de todos los días que es entrar a la cocina e inventar platillos. Entonces, bueno, pues justo más o menos en el tiempo que tenía estimado, son 30 minutos y creo que podemos, no sé, si abrir a preguntas. Doctora Gina, te cuento, tenemos la siguiente pregunta. Como ejemplos de platillos mexicanos, podemos desayunar un guisado o un bistec de res en salsa pasilla con nopales y tal vez una tortilla. Sí, me parece que los guisados son una alternativa, pero aquí sí me encanta esta pregunta porque ya se empezaron a imaginar estos platillos donde tengan más verdura, pero la clave es que en ese guisado, ¿se acuerdan en el plato? Haya una buena proporción de verdura. Entonces me encanta que sea un guisado en salsa pasilla, pero que la cantidad de nopales incluso sea mayor que la cantidad de carne o de bistec que pudiera llevar el desayuno. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuáles de estos alimentos se pueden considerar que hacen parte de la dieta cetogénica? Bueno, no, la dieta cetogénica es una dieta que tiene una modificación en los porcentajes de proteína y de grasa que se consumen. Son dietas que tienen mucho mayor porcentaje, por ejemplo, de grasa, pero en realidad mi recomendación es que cualquiera que sea el plan de alimentación que ustedes lleven, la clave tiene que ver con la calidad del alimento. Entonces, en los 50 alimentos del futuro que yo les mostré ahí, hablábamos de alimentos que aportan grasas saludables, como la linaza, como el ajonjolí, que son semillas y que tienen grandes beneficios, aportan grasa, aportan omega 3, aportan fibra. Entonces, yo los invitaría, independientemente del plan de alimentación, ustedes tuvieran una mejor selección en la calidad de alimentos que consumen o con los que preparan sus alimentos. Esto es algo más relacionado con la presentación. ¿Cómo pueden obtener la presentación para hacer futuras consultas? Estoy segura que ahora que terminemos, el equipo les va a compartir vía correo electrónico la presentación. Sí, exactamente. Ahí te apoyo yo con esa respuesta. Vía correo electrónico le vamos a estar compartiendo la presentación y también el video con toda esta charla que estamos viendo el día de hoy. La siguiente pregunta nos dice, si quiero cultivar nopales en mi huerta casera, ¿podría progresar ese cultivo? ¿Abono?
Sí podría, sin duda. Como yo les digo, los cactus toleran bien determinados climas, especialmente los climas cálidos. Y la clave es en donde venden todas las plantas, podrían buscar cómo es que podrían plantar los nopales, pero eso podría ser algo interesante. Yo he visto aquí en México, por ejemplo, en lugares calurosos como Morelos, como el estado de Morelos, he visto que las personas tienen dentro de su terreno sembrados nopales, por ejemplo. Bueno, en lo que Steph nos busca si hay algunas preguntas, yo los invito a seguir viendo estos webinars. Vamos a tener más temas de nutrición. También si ustedes quieren tocar algún tema en específico, les interesa hablar en términos de alimentación y nutrición, de algunos ingredientes, de algunas preparaciones, de algunos incluso tipos de dieta o algunas recomendaciones para algún grupo de edad, sin duda pueden ponernos un correo y así compartiendo información útil para ustedes. No tenemos más preguntas por el momento. Gracias, Steph. Bueno, pues me parece entonces que ya son unos expertos en este tema con algunos temas que tocamos el día de hoy y esperen nuestra presentación vía correo. ¿De acuerdo, Ricardo? Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos la tarde de hoy. Si tienen alguna duda, también la pueden hacer por los correos electrónicos que compartimos y que van a ver en la presentación. Así nuestro equipo estará muy atento a responder cualquiera de sus dudas. Muchísimas gracias por acompañarnos y que pasen una muy buena tarde.